3. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio del Centro Universalista, donde vamos a transmitir el día de hoy un tema nuevo. No sin antes agradecer de antemano a quienes nos acompañan presencialmente en esta ciudad, Guadalajara, Jalisco, México. Y por supuesto, este agradecimiento también extensivo a todos aquellos que nos sintonizan en la red, a todos los que nos sintonizan en vivo en este momento en las distintas latitudes del planeta, y por supuesto a quienes nos ven en repetición también. Un abrazo y un agradecimiento a su confianza. El tema de hoy es el número 45 del tomo 2, de nuestro tomo número 2, que lo tienen disponible en nuestra página web, www.centrouniversalista.com. Ahí pueden descargar este tomo 2 y de ahí tomamos el tema 45, que se llama Camino Individual. En este tema se abordan los detalles que de alguna manera nos tienen que hacer conscientes de la responsabilidad individual que cada uno de nosotros tenemos hacia la vida y hacia la conciencia y por supuesto hacia el ser. Y esa responsabilidad es muy fácil que se nos olvide cuando nos atenemos a que alguien o algo externo a nosotros nos pueda brindar esa oportunidad de libertad, esa oportunidad de ser nosotros mismos. Vamos a abordar este tema partiendo de dos subtemas que aprovechamos para incluirlos aquí. En primera instancia porque se convierten en un preámbulo para este tema, pero en segunda instancia porque no les dimos un espacio especial a esos dos temas, y no se los dimos porque los libros universales hacen muy poca referencia a ellos, aunque son temas importantísimos, fundamentales. Uno de ellos es la evolución y el otro es la recurrencia. La recurrencia es una ley universal y la evolución, pues pudiéramos decir que también es una ley porque es lo que define un proceso natural, pero es curioso que los libros universales muy pocas referencias hacen hacia ellos, y ante ese vacío decidimos no ponerlos como temas definidos, pero aprovechamos este tema para hablar de ellos y vincularnos con el tema de hoy, que insisto es camino individual. En torno a la evolución, empecemos por observar que en el universo todo está evolucionando. Así como todo en el universo está en movimiento, automáticamente por estar en movimiento hay evolución. De alguna manera la evolución está vinculada con el carácter dinámico de la naturaleza. La dinámica es un tema que sí lo abordamos de manera específica y viene en el tomo 3, ya nos tocará llegar a ese tomo 3 y abordaremos el tema de la dinámica, y ese movimiento continuo es el que marca la pauta de la evolución, y cualquier objeto del universo, sea un planeta, una galaxia, la humanidad o incluso uno mismo, todo está evolucionando. Y todo evoluciona por el simple hecho de haber tenido un inicio, un comienzo. El simple hecho de que algo tenga un comienzo automáticamente marca el inicio de su evolución. Y como en el universo también todo, absolutamente todo lo contenido en el universo tuvo un comienzo, incluso el universo mismo, el propio universo en su conjunto también tuvo un comienzo, atribuido al Big Bang, de acuerdo a la física, a la ciencia. Entonces, todo lo que tiene un comienzo automáticamente está expuesto a un proceso evolutivo. La evolución, ¿qué es? No es más que la observancia de los procesos que se van generando con el cambio, con la dinámica.
Y esos procesos, en primera instancia, hay que entender que no van en línea recta. La evolución o los procesos de la evolución no obedecen a una línea recta, no son lineales, pero no en sentido recto, mucho menos vertical. Hay autores que a un movimiento vertical le llaman revolución, y hay una razón justa para entenderlo así. Si algo se da en línea vertical, hablaríamos de una revolución, pero una revolución no es producto de un proceso natural. Una revolución siempre va a ir impulsada por algo de la conciencia, y la conciencia es algo que va más allá de la naturaleza. Por eso, un proceso de revolución, sobre todo si nos referimos a la revolución interna, entendámoslo como algo que la naturaleza por sí misma no nos ofrece. Lo único que la naturaleza ofrece es la evolución. Hasta allí es, digamos, lo más elevado que ofrece la naturaleza es la evolución. Algo más elevado que ello ya no. Es la máxima expresión del ofrecimiento que podemos recibir de la naturaleza. Y esa evolución, vuelvo al mismo punto, nunca va a ir de manera recta, siempre va a ir en curva. Siempre, sin excepción alguna. Siempre en línea curva. ¿Por qué los movimientos evolutivos en línea curva? Por una razón muy elemental. En el universo no existe la recta. En el universo no existe el movimiento rectilíneo. Para estudios o efectos de la física, se puede hablar de un movimiento recto o rectilíneo como simple hipótesis. Como hipótesis. Pero en términos reales, objetivos, concretos, en el universo no existe el movimiento rectilíneo, solamente existe el movimiento curvilíneo. Nada más la curva, la recta no existe. Y pues, observemos los objetos que hay en el universo, los planetas, los cometas, los soles, las estrellas, las galaxias, todo se mueve de manera curva. Y si somos más específicos todavía, se mueve en movimientos elípticos, no es ni siquiera una curva esférica bien desarrollada con el centro y con sus radios equidistantes al centro. No, son movimientos elípticos. Todos son movimientos elípticos, y aún si nosotros lanzáramos un objeto al espacio con un impulso que teóricamente le diera un movimiento en el espacio recto, en el inicio nos daría la apariencia de recto, pero con el paso del tiempo, ese objeto solito empieza a hacer su curva. ¿Por qué? Porque en el universo nada existe aislado. No hay absolutamente nada aislado en el universo. En cualquier punto del universo hay influencia de algo. Y concretamente, hablemos de gravedad. Todos los objetos suspendidos en el universo, en su conjunto o en lo individual, van a ejercer una influencia gravitatoria sobre cualquier otro objeto que existe en el universo. O sea, todos los puntos del universo, todos los objetos tienen influencias de atracción gravitatoria entre ellos, entre todos, por muy lejano que esté. No perdamos de vista una cita que Albert Einstein nos decía de que la más sutil gota de rocío que toca el pétalo de una rosa repercute hasta la más lejana estrella.
Es una cita hermosa que Einstein dejó escrita y que habla de que nada hay aislado, o sea, todo ejerce influencia en algo, o en todo ejerce influencia en todo. Y por lo mismo, el movimiento en el universo no puede ser recto. Es imposible. Es imposible el movimiento recto. Cualquier objeto que se desplace, aunque vuelvo a insistir, aunque artificiosamente le diéramos un impulso fuerte para que se fuera a disparar en línea recta, ese objeto, desde el momento en que sale impulsado, empieza su movimiento curvo. Es una curva. Y tampoco vayamos a pensar que los movimientos curvilíneos del universo van a generar espirales, ¿no? Resulta que todos los movimientos generan elipses, y esas elipses hacen que los cuerpos siempre regresen al punto de donde partieron. Así sucede con nuestro planeta. Por eso están tan definidas las 4 estaciones, porque el planeta hace su circuito, que por cierto no es un círculo el que hace alrededor del Sol. Nuestro planeta también hace una elipse, es un movimiento elíptico alrededor del Sol, y vuelve al punto de partida, y así sigue, y así sigue, y así sigue. Los electrones, en el caso de los átomos, todo, no hay nada en el universo que no esté moviendo, que no se esté moviendo en círculo, o mejor dicho, en elipse, y el movimiento rectilíneo no existe. Entonces, aquí partimos en primera instancia de que si el movimiento recto no existe, pues la evolución también, como es un movimiento natural, la evolución también tiene que ser una curva. Tiene que ser en curva, no puede ser recta la evolución. Es inevitable que el proceso o los procesos evolutivos sean curvilíneos. Y como todas las curvas provocan que todo regrese a su punto de partida, de ahí es donde surge la ley de recurrencia, que también es una ley universal. Todo vuelve a su punto de origen. Por lo tanto, las cosas vuelven como estaban. Y por la ley de recurrencia, nos volvemos a encontrar en otras existencias, volvemos a vivir sucesos similares, volvemos a cometer los mismos errores, volvemos a atinar los mismos aciertos, volvemos a sufrir de las mismas tonterías, mientras no haya en nosotros algo que vaya más allá de la naturaleza. Ahí es donde resulta importante que nos convirtamos en buscadores de la conciencia, porque solamente con la conciencia podríamos salirnos de los movimientos o de los procesos evolutivos que la naturaleza nos ofrece. Y esos procesos son un círculo, todos son un círculo. Entonces, vuelvo a recapitular, el principio de recurrencia parte de que los movimientos curvilíneos se encargan de que todo regrese a su punto de partida, y por otro lado, también esto nos indica que la evolución va en curva. Y si la evolución va en curva, como todo en el universo, eso significa que un proceso evolutivo de momento puede ser muy radical, pero de repente menos, de repente hasta se estaciona, y de repente va para abajo. Y cuando va para abajo, algunas corrientes le han llamado a ello involución, aunque el término involución no es tan necesario, porque la involución no es más que la misma evolución, pero del otro lado de la curva. Del otro lado de la curva, pero es la misma evolución, es la evolución misma, tal como lo vimos en la ley de dualidad. El bien y el mal son lo mismo, pero en distinto grado o en distinta fase. Lo grande y lo pequeño son lo mismo, pero en distinto grado. Lo bello y lo feo son lo mismo, pero en distinta grado, en distinta perspectiva, o en distinto ángulo. Igual la evolución y la involución son lo mismo, pero de un lado de la curva o del otro lado de la curva, pero en esencia es lo mismo, es un proceso natural
que debiera llevar un solo nombre, que es evolución, ¿verdad? Simplemente entender que a veces va subiendo y a veces va bajando y que después vuelve a su punto de origen y que va recorriendo cada punto de los procesos evolutivos es recurrente. Cualquier punto es recurrente porque ya hubo muchos círculos de antemano. Entonces, la evolución no es la excepción y también está el círculo, en elipse. Es el mismo caso. Ahora, si entendemos que todo es así, si entendemos y comprendemos que lo que nos ofrece la naturaleza o el máximo ofrecimiento de la naturaleza es la evolución, entonces, qué absurdo sería depositar nuestra confianza a que un proceso evolutivo nos libere. Como que no checa, ¿verdad? O sea, dejar la responsabilidad de que nuestro propio proceso de liberación quede sujeto a que la naturaleza nos ofrezca espontáneamente un proceso evolutivo especial para que nos liberemos. Esa esperanza la han tenido millonadas de habitantes de este planeta y aquí seguimos. O sea, toda la enorme cantidad de millones que habitamos este planeta, en otras existencias es muy probable que hayamos depositado esa esperanza a que un proceso especial de la evolución nos libere. Y pues, aquí seguimos. Ahora, así como la naturaleza no nos puede ofrecer ese proceso especial de evolución, también resultaría absurdo que se lo dejemos en manos de un proceso de evolución de una colectividad humana. Es decir, sumarnos a una colectividad humana pensando que esa colectividad vaya a evolucionar y nos vaya a sacar. Dicho en otras palabras, poner la esperanza en una religión o en alguna secta. ¿Por qué es eso? En el fondo, quienes depositan su esperanza en una religión o en una secta, inconscientemente están esperanzados en que todos los fieles de esa congregación religiosa o sectaria evolucionen en su conjunto y todos juntitos se vayan a la salvación. Y es una esperanza profundamente adormecedora. Tan adormecedora que ha habido sectas que ofreciendo esa esperanza de salvación terminan orillando sus iglesias hasta el suicidio. Y hemos sabido en las noticias casos muy sonados, muy connotados, sobre todo en la Unión Americana, de algunas religiones que han inducido a sus iglesias al suicidio colectivo. Pero, en fin, más allá de los errores colectivos que se han generado, hablemos de esa absurda esperanza en que una colectividad humana o la propia naturaleza nos ofrezca el impulso evolutivo para liberarnos. Es absurdo. Y lo más triste es que esa esperanza en cualquiera de los dos casos termina inhibiendo la responsabilidad propia de nosotros para hacer lo que tenemos que hacer. Y cuando se inhibe esa responsabilidad individual, automáticamente nos olvidamos de que el verdadero proceso es individual y se recorre solo a través de la responsabilidad individual. Claro, en ese tema vamos a abordar hasta qué punto es necesario de una fraternidad, de una comunidad, de estar vinculados con buscadores afines a nosotros, pero hasta qué punto no, porque tampoco vamos a exponer este tema siendo radicales y diciendo que no, que todo es aisladamente, no, tampoco se trata de eso.
Aquí se trata de que entendamos los aspectos donde si pudiera ser necesaria un grupo, donde sí puede ser o resulta necesario, y hasta dónde. Pero también entender que lo más fundamental de un proceso de libertad es individual. Lo fundamental, ese paso por el umbral, ese gran paso por el umbral donde se definen muchas cosas sobre nuestro estado de libertad, responde a la posible tarea que hemos hecho o dejado de hacer individualmente. A eso obedece. A la hora de cosechar los resultados sobre nuestro proceso, eso no va a suceder en función de con cuál religión a cuál religión nos afiliamos o nos afiliaron, o a qué tipo de sistema de creencias nos involucramos. Eso no define los procesos de libertad, eso no lo define. Lo define uno mismo, en función de lo que uno haya vivido, de lo que uno haya experimentado, sobre lo que la propia sabiduría universal nos ofrece. Ahora, en términos sociológicos también, no es difícil verlo, porque el hombre individualmente adquiere un sentido muy distinto que el hombre visto de manera colectiva. El sentido es completamente diferente. La libertad de la conciencia es posible para el hombre, pero no para la humanidad. Esto que acabo de decir es muy fuerte, es muy delicado, y son palabras que comprometen al que las dice. Es decir, es delicado decirlas, pero también es preciso comprenderlas. Vuelvo a repetirlo. La libertad es posible para el hombre, pero no para la humanidad. Creo que las religiones dicen lo contrario, ¿verdad? O quizás las religiones digan que es posible para los dos, pero si lo vemos de manera objetiva, para el hombre es posible la libertad, para la humanidad no. Porque la humanidad colectivamente se comporta de la manera más mecánica y más instintiva, mientras que el hombre individualmente tiene las dos posibilidades. La humanidad colectivamente es irremediable que se va a mover de manera mecánica. Todos los procesos evolutivos de la colectividad humana, sea a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel familiar, todos los procesos de movimiento colectivo humano inevitablemente van a ser mecánicos. Mientras que el proceso evolutivo del hombre tiene las dos opciones: o ser mecánico o ser consciente. Si le saca un micrófono, por favor, una pregunta en Guadalajara. Aquí está un micrófono, para que nos puedan escuchar desde la red. Aquí está, sí. Escuchamos. Sobre eso que estás diciendo, es el cuarto camino. Lo que es posible para el individuo es imposible para las masas. Imposible para las masas, exactamente. Sí. Y lo dice el cuarto camino y lo dice también otras corrientes más. O sea, está en la sabiduría universal. O sea, forma parte de la sabiduría universal. O sea, solamente de manera individual tenemos la posibilidad, de manera masiva no. Y eso lo tenemos que comprender todos. Por eso el planeta está sobrepoblado. Porque aquí seguimos hacinados en este planeta y nos salimos colectivamente hablando. Ahora, la parte triste es que la mayoría, la inmensa mayoría de la humanidad no tiene la disposición de salirse de la mecanicidad colectiva.
ciegamente, hasta pareciera que disfrutan conectarse con la colectividad. Los medios de comunicación son fabulosos para propiciar esa mecanicidad. Sobre todo los programas televisivos superfluos, que están hechos solamente para divertir, para distraerse, es lo que más nos conecta con la colectividad. Todavía podemos decir que hay cierta programación que tiene que ver con la ciencia, con el arte, con la propia filosofía. Bueno, no inducen tanto a esa conexión colectiva. Pero todo lo que está hecho en los medios de comunicación para pasar el rato son terriblemente adormecedores. Y de manera colectiva nos empujan a mantenernos en esa inercia mecánica de comportamiento en sintonía con todo el engranaje de la humanidad. Nos convertimos en una pieza más de la máquina, de la gran maquinaria, en un pequeño engranaje más. Y en el mejor de los sentidos, porque a veces un simple tornillito, una tuerquita o algo más insignificante de la maquinaria. Entonces, ahora, ¿por qué tenemos la posibilidad en lo individual? Visto desde el punto de vista energético, entendamos que todos los humanos vamos a estar sometidos a influencias. Es inevitable que estemos sometidos a influencias. La humanidad en su conjunto, como masa, se entrega inconsciente y mecánicamente a las influencias de la Tierra y de la Luna. Y eso nos mantiene agarrados a este planeta. Mientras que en lo individual tenemos la posibilidad o de engancharnos con la masa para estar expuestos solamente a las influencias de la Tierra y de la Luna, o salirnos de esa influencia orientarnos a la influencia del Sol. Si nosotros nos orientamos a la influencia del Sol, automáticamente se da en nosotros una gradual desvinculación con las influencias de la Tierra y de la Luna, automáticamente. Y me atrevo a decirles que esa orientación hacia el Sol es la única energía que en lo individual nos permitiría desvincularnos de las influencias terrenales y lunares. Es la única. Pero eso muy pocos humanos lo hacen. Nos olvidamos del Sol. Es más, hasta le damos la vuelta y nos da miedo que nos dé cáncer de piel. Hay quienes son felices, incluso llegan al extremo de ser felices haciendo su actividad de la noche y el día prefieren dormirse. Ya, quienes llegan a esos extremos, los que llegan a esos extremos es precisamente la gente más enganchada con las influencias terrenales y lunares, es decir, la gente que está más sólidamente vinculada con la Tierra, con este mundo, es decir, la gente menos libre, es la humanidad menos libre, cuando debiera ser al revés, tiene que ser al revés. Nosotros debemos vincularnos con la influencia del Sol, para sacarnos, para sacudirnos de la influencia de la Tierra y de la Luna. Para quienes nos escuchan por primera vez, sobre todo en la red, hago un paréntesis y les sugiero retomar el tema 16 de tomo 1, que nos habla de las influencias del Sol. ¿Por qué? Porque el Sol es el principal proveedor de la fuente original, de la energía fundamental que nos puede permitir acceder a la libertad, a la conciencia. Entonces la luz es lo único. Es más, quitemos la palabra Sol, dejemos la luz. La luz es lo único que nos puede desvincular de las influencias de la Tierra y de la Luna, porque esas influencias son oscuras. Son influencias
de no luz. Entonces la luz es lo único que nos puede sacar de esas influencias, y entendamos al Sol como la única fuente de luz natural que tenemos en el planeta. Es la única fuente de luz, no hay otra. No existe otra fuente de luz. Por eso, insisto, retomándolo hacia el tema que estamos abordando hoy, que es camino individual, entendamos que las masas mecánicamente e inconscientemente se entregan a las influencias de la Tierra. Pero el individual en cada uno de nosotros puede hacer lo contrario, exponiéndose a las influencias del Sol. Pero eso solamente lo podemos hacer de manera individual. La humanidad en su conjunto jamás lo va a hacer. Está pero extremadamente lejana la posibilidad de que en su conjunto la humanidad se desvincule de las influencias del planeta para vincularse con la influencia del Sol. Colectivamente es muy difícil. Esto es algo individual, no puede ser de otra manera. Ahora, los mismos cambios evolutivos nos van a arrastrar a todos, me refiero a los cambios evolutivos de la naturaleza, del propio planeta, y bueno, del universo entero. Nos van a arrastrar a todos en lo individual y en lo colectivo, en uno o en el otro, tanto en uno como en el otro. Sin embargo, para sustraernos de esas influencias o de esos cambios evolutivos, lo podríamos hacer solamente en el individual. O sea, para involucrarnos con ellos, de las dos posibilidades, pero para sustraernos, solamente en lo individual. Hay una pregunta más en Guadalajara. Hay algunas personas que hablan acerca del cambio colectivo a través de una masa crítica de pensamiento, sería tal vez espiritual, y que eso nos daría una evolución a nivel global. No sé qué tanto podría ser. Tiene su parte de razón. El único problema es que yo no lo atribuiría a una masa crítica de pensamiento, porque ya estaríamos hablando de una energía de tipo mental. Eso puede ser, pero a través de la luz. A través de la luz, no a través del pensamiento. Solamente una colectividad orientada hacia la luz, expuesta a la influencia de la luz, podría hacer ese proceso. Solamente la luz, insisto, nada más la luz lo puede hacer. Y cuando hablo de luz, hablo en el sentido físico de la palabra, no estoy hablando metafóricamente, por supuesto, en el sentido físico de la palabra. La luz así es lo único que nos puede permitir sustraernos de las influencias de la Tierra. Ahora, ¿por qué nos mantenemos expuestos a las influencias de la Tierra y de los procesos de este planeta? Por identificación. Mientras nos mantengamos identificados con las masas, va a ser inevitable que nos mantengamos expuestos a las influencias del pensamiento colectivo de las masas. Probablemente lo que usted nos comentó tiene que ver con eso, con el pensamiento colectivo. Entonces, el pensamiento colectivo de las masas nos va a envolver mientras nos mantengamos conectados o identificados con las masas. Cito el ejemplo del momento de ahorita aquí en Guadalajara, aquí en este país, México. Ya empezó el partido de fútbol de la eliminatoria para el próximo Mundial de Fútbol y nuestra selección ahorita está jugando. No sé si se den cuenta que ahorita hay menos gente que de costumbre. ¿Sí? Hay partido de fútbol y no es difícil suponer que la cantidad de personas que nos acompañan en la red de este país, México, es menor a la de costumbre. ¿Por qué? Porque el día de hoy hay una circunstancia de identificación con las masas, que es el fútbol, y eso nos sustrae de muchas cosas. Es una influencia muy
muy fuerte que tiene que ver con los medios de comunicación, por lo que antes decía. Si los medios de comunicación no transmitieran partidos de fútbol y no hubiera un movimiento comercial detrás de todo ello, a la humanidad no le interesaría el fútbol, más que para jugar en la calle un rato o para quizás hacer un partido entre un barrio contra otro barrio y hacer deporte. Pero una cosa es que le interese para hacer deporte y otra cosa es que nos interese para fines egocéntricos. Mi equipo tiene que ganar. Si no gana mi equipo voy a estar frustrado. Es un enganche con el pensamiento colectivo que surge por identificación. Entonces, mientras nos mantengamos identificados con las masas, va a ser inevitable que nos expongamos a las influencias del pensamiento colectivo. Y el pensamiento colectivo es el flujo de influencia más fuerte que nos arrastra. O sea, casi todos los humanos están arrastrados por el pensamiento colectivo de su país, o del mundo, o de su región. En algunos casos influenciados por lo global, en otros casos influenciados por lo regional o por lo nacional, qué sé yo, pero las influencias colectivas es lo que más mueve, las influencias del pensamiento colectivo. Y evidentemente, esas influencias del pensamiento colectivo ya llevan implícito pérdida de libertad. Mientras nosotros nos mantengamos expuestos a influencias, dejamos de ser libres, perdemos la libertad. La libertad se pierde. Un hombre influenciado no puede ser un hombre libre. O por lo contrario, la sabiduría universal es la que nos otorga las bases para que el hombre pueda salirse de esa identificación. Y al hablar de la sabiduría universal no me refiero al centro universalista y al merolico que está hablando ahorita. Me refiero a las leyes universales. A las leyes universales y a lo que los libros universales nos han dejado como un legado filosófico para que comprendamos el comportamiento de la vida, para que comprendamos el comportamiento de la cárcel en la que estamos. Básicamente para eso, para comprender cómo se comporta la cárcel de la que no hemos podido sustraernos. Entonces ya nosotros decidimos si nos entregamos ciegamente a las influencias de las masas o asimilamos los principios de la sabiduría universal para tener un poquito de materia prima para poder sustraernos o desvincularnos de la influencia colectiva. Entonces, un hombre identificado es un hombre influenciado. O al revés, un hombre influenciado es porque está identificado. O sea, va de la mano, o sea, no puede ser de otra manera. Ahora, en primera instancia debemos preguntarnos si realmente nos interesa la libertad. O sea, ¿realmente me interesa ser un hombre libre? ¿O me conformo con seguir las costumbres de la sociedad y seguir como un borreguito más de toda la masa? Porque ser borrego no necesariamente significa seguir a un pastor. Podemos vivir aislados como borregos aislados, como borreguitos aislados. Eso sí, bien conectados con la televisión y con el chisme del barrio. Pero seguimos siendo borregos. Así, seguimos siendo borregos. Aunque estemos aislados, aunque nos jactemos de que no seguimos a nadie. Y mucha gente sí se jacta, incluso buscadores. Hay buscadores que se jactan de ser libres, de que ellos no llevan religión, que no llevan sectas, ni grupos, ni nada, porque son libres. Pero ¿cuál libres? Si se la pasan viendo televisión, se la pasan gritando gol a todo lo que da cuando mete su equipo favorito, se avientan sus copas con los amigos los fines de semana,
sea, están enganchados con la mecánica natural. ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde queda ese supuesto proceso libre? ¿Dónde quedó? En un mito, en una creencia que por no seguir un gurú y por no tener una religión ya soy libre, y esto no es cierto. La libertad está cuando estamos libres de influencias. Ahí es cuando realmente estamos viviendo un camino individual. O sea, para vivir un camino individual primero tenemos que desvincularnos de las influencias. Podemos, incluso se puede observar a alguien que sí lleva una religión, pero está desvinculado de muchísimas influencias. Pues mira, aunque lleve una religión, goza de una libertad, por lo tanto lleva un camino individual, porque no está enganchado con todos los procesos mecánicos de la sociedad, con la mente colectiva. Entonces, el tener o no tener religión, al final de cuentas, sale sobrando. Es decir, no, este camino no es la antítesis de la religión, o sea, no pretendemos ponerlo como una antítesis de los procesos religiosos. No. Lo que nos interesa es que veamos realmente qué es lo que no nos hace libres. Eso es, ¿qué tipo de influencia tenemos? Claro, también hay que comprender que las religiones meten una carga de dogmas muy fuertes, la gran mayoría, que ya llevan implícito también una pérdida de libertad. Pero no lo hacen las religiones, lo hacen las ideologías políticas, las tendencias partidistas, tanto en lo político como en lo deportivo, y tantas cosas de la vida, las preferencias sexuales, las preferencias sociales, las afinidades de diversión, tantos y tantos factores que cada uno de ellos va produciendo condicionamientos y nos meten a un engranaje colectivo, a un engranaje del pensamiento colectivo. Y de eso es de lo que necesitamos sustraernos si realmente aspiramos a vivir un proceso de libertad. Ahora, emitir la pregunta de si realmente nos interesa la libertad y si nos interesa, viene una segunda pregunta: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Porque alguien puede decir, sí, qué bonito, yo quisiera ser libre, pero bueno, ¿qué estás dispuesto a cambiar en tu vida para sustraerte de ese pensamiento colectivo, de esa mente colectiva? ¿Hasta dónde está nuestra disposición? Y esa disposición pues está expuesta a muchos factores, muchísimos factores. Cada uno de nosotros tendrá que visualizar sus propios condicionamientos para ver cuáles están dispuestos a soltar. No podemos soltarlos todos un jalón. Es un proceso gradual, es un proceso muy gradual, pero que se va a dar a la medida que nosotros seamos observadores, profundamente observadores de los impulsos mecánicos que nos mueven. Mientras no entremos a través de la observación, esto no va a ser posible. Ahora, para ello, cuando se comprende todo esto, nos mete en una sintonía que es favorable para compartirlo con un grupo, porque en un grupo podemos mantener abiertos todos estos cuestionamientos. En un grupo podemos replantear eventualmente los cuestionamientos, y aun cuando los cuestionamientos puedan ser los mismos, el simple replanteamiento siempre nos va a ofrecer respuestas nuevas. Parciales siempre, porque la respuesta absoluta nunca la vamos a tener, pero aun cuando sean parciales, siempre nos van a ofrecer algo fresco. Y lo importante es que los planteamientos se mantengan abiertos. Y ahí es donde sí es importante un grupo. Ahí es donde sí es importante tener un grupo, contar con un grupo de afines, de amigos, compañeros afines a esta búsqueda, para que esos planteamientos se mantengan abiertos y evitar que la vida colectiva nos vuelva otra vez a meter aún más dinámica. Si ya llevamos un poquito de camino recorrido
en términos de sustracción hacia la mecanicidad. Ya hemos avanzado algo sustrayéndonos de la mecanicidad. De repente nos aislamos y en el aislamiento nos olvidamos de todo y la naturaleza, la vida natural humana nos vuelve a tragar y nos envuelve y nos vuelve a convertir en otro entrenamiento más. Y a dar vueltitas conforme nos vayan moviendo los otros engranes. Y nos vuelve a meter la vida. Por eso sí, en ese sentido sí es importante el grupo. Porque, insisto, en el aislamiento nos olvidamos y con todos los principios del desarrollo universal, aunque los tengamos en la memoria, en la práctica, quedan abandonados. Y volvemos a la identificación, la identificación vuelve a ganar terreno y volvemos a estar plenamente identificados con todos los humanos comunes. Como en este momento es probable que nos encontremos, pero quizás con un poquito o por lo menos una orientación que nos permita ya no estar ciegamente entregados a la colectividad, a la dinámica o la mecánica natural. Sí, hay una pregunta en Guadalajara, si le puede pasar el micrófono o ya había otro, cualquiera de los dos, ¿sí? Acá estamos. Bien, gracias. Las escuelas, los grupos donde estudiamos cualquier cosa, también nos pueden llevar al pensamiento colectivo. Estoy hablando de las escuelas desde que iniciamos. Estoy hablando de las escuelas desde donde iniciamos, ¿verdad? Sí. ¿Esto nos puede llevar también al pensamiento colectivo? Bien. Si nosotros nos mantenemos en alguna escuela o en alguna religión, en algún grupo, donde se nos hable o donde exista el propósito de desvinculación con lo colectivo, maravilloso, no importa dónde estemos. Pero si no se habla de esto, dalo por un hecho que esa misma escuela forma parte del engranaje natural del pensamiento colectivo. El problema es que los cristianos, los musulmanes, los judíos, ortodoxos, o los hebreos, o los hinduistas, qué sé yo, los feligreses de muchas religiones creen que los que profesan las otras religiones pareciera que quienes profesan otras religiones como si pertenecieran a otras máquinas o a otros universos de pensamiento, pero no. Todas las religiones, aunque sean distintas sus ideas, forman parte de una misma máquina. Todas están involucradas en los procesos de una misma máquina. Entonces, cuando nosotros nos sumemos a cualquier colectividad, grandota o chiquita, porque puede ser una colectividad de 100 millones de feligreses o una colectividad de 10 miembros de ese grupo, bueno, pues cualquiera de las dos son colectividades que nos pueden meter influencias. Y la única diferencia es que una colectividad es un engrane muy grandototote y la otra es un engrane chiquito. ¿Podrías plantear la pregunta porque no se escuchó en la red? Sí, preguntaba, es porque no se acercó mucho el micrófono al principio, pero preguntaba si mantenemos en algún grupo de enseñanza esotérica, quiero imaginármelo, o algún grupo de meditación, o lo parecido, o a qué se refería. Escuela
educación. Acérquese, lo no está prendido. Escuela primaria, secundaria. Ah, en una escuela de escolaridad básica. Bueno, todas las instituciones de educación básica o superior o media, claro que forma parte del engranaje de la colectividad. Todo el sistema educativo de cualquier país del mundo está diseñado para que los estudiantes se conviertan en buenos ciudadanos, entre comillas. Si lo traducimos al lenguaje que estamos manejando, las instituciones educativas del mundo forman engranes finos. Si el alumno fue bueno, pues es porque va a estar hecho de un acero templado con un temple que le va a permitir una durabilidad y una productividad muy buena. Si el alumno fue malo, puede ser un acero con menos temple, que va a tener menos vida útil y que probablemente va a necesitar muchas reparaciones, etc. Pero las instituciones educativas del mundo, todas sin excepción, desde lo básico hasta la educación superior, todas están diseñadas para construir engranes finos, para eso, para que todos los humanos nos engranemos con la sociedad y permitamos que la maquinaria colectiva funcione mejor. Pero eso no es ganar. Y no quiero decir si es bueno o es malo, porque aquí no estamos para darle un tinte moral a esto. Estamos para entender el proceso. Y si queremos ser libres, tenemos que salirnos de esa mecanicidad colectiva, de ese pensamiento colectivo. Ya hemos visto un tema anterior hace apenas algunas charlas de vivir en el mundo sin ser el mundo. Es decir, podemos ser un engrane en el mundo, pero un engrane que de momento da vueltitas junto con los otros engranes, pero de momento nos desvinculamos y de repente tenemos nuestra propia lucidez, que es el tema de hoy, el camino individual. Entonces podemos estar jugando los dos roles. El problema es no perder de vista que el propósito fundamental de cada humano está en la conciencia de sí mismo, en la conciencia del propio ser. Y esa conciencia solamente llega cuando nos desvinculamos de la no conciencia. Y la no conciencia es la mecanicidad colectiva. O sea, básicamente es eso. Y la esencialidad de las cosas solamente se descubre cuando somos libres de influencias. Es decir, en términos psicológicos, un hombre es libre cuando ya no está influenciado, cuando ya no está expuesto a influencias, cuando ya no se comporta en reacción a otras influencias. Ahí es cuando un hombre es libre, en términos psicológicos, cuando ya no reacciona a las influencias. En términos sociales, cuando se desvincula uno de la maquinaria, de la colectividad, en términos sociales. ¿Sí? Sí, hay una primera pregunta, señor. La primera pregunta lo hace Lorenzo. Nos dice, al meditar se logra algo de libertad. ¿Sí? Claro. Te desvinculas del exterior del interior. Y no es necesario tampoco estar sentados 3-4 horas. También hay que caminar, y caminar se medita. Y la meditación es desvincularse tanto de la parte externa como de nuestras propias influencias, llegar a ese estado de neutralidad, y es posible precisamente alcanzar esa libertad. Y la siguiente pregunta que nos hace Carmen: ¿existe la verdadera libertad? La verdadera libertad existe en el interior del ser humano, es donde realmente se conquista esa verdadera libertad. En lo externo no somos libres, siempre estamos condicionados por la sociedad o por nuestro propio condicionamiento de seres humanos. Incluso desde nuestra propia personalidad, del que no hemos hablado mucho. O sea, nuestra propia personalidad es el condicionamiento más inmediato. Las influencias de nuestra propia mente, de nuestros propios deseos, etc. No hemos hablado mucho de ello, pero claro que son influencias las más inmediatas. Sí, otra pregunta nos dice Susi: para llegar a la libertad verdadera es necesario un guía que nos muestre el camino, o lo descubrimos por nosotros mismos. ¿Y cómo es eso?
Bueno, has dado una clave. Nosotros mismos descubrimos. Los guías nos sirven precisamente como una guía, como un libro, etc. Pero el verdadero trabajo auténtico lo hacemos nosotros. Y nadie más lo va a hacer por nosotros, nada más nosotros hacemos ese trabajo de interior de descubrirse a sí mismo. Precisamente, en función de esta pregunta, hay que definir lo que realmente debiera ser un maestro. Es decir, es válido tener un maestro, pero primero habría que distinguir quién es en verdad un maestro. Cualquier personalidad que se jacte o que se dé a sí mismo la posición de maestro, si genera dependencias hacia el alumno, no es maestro, es un manipulador. Y al revés, cualquier alumno que goza de un maestro, que disfruta de tener un maestro y que siente que sin su maestro la vida no es igual, automáticamente tiene que comprender que no es maestro, es un manipulador. ¿Por qué? Porque ya genera unos lazos de dependencia terribles hacia esa persona. Entonces, de maestro no tiene nada, de manipulador tiene todo. Habiendo cualquier hilo de dependencia, no es maestro. Y eso es profundamente engañoso. Y cuando hablo de maestro, no solamente hablo de un maestro personificado en un cuerpo biológico, en una individualidad, en un humano. Una religión puede constituirse en el maestro. Alguien puede decir, yo no tengo gurús, yo no tengo maestros, pero voy a la religión fulana. Bueno, pues esa religión, en términos colectivos, adopta la función de un maestro. Y es muy común que alguien sienta que sin su religión no es nada. Y es muy común que la gente diga así. Alguien puede decir, no, es que yo soy libre, porque yo no me quedo con lo que me dijo el padrecito, yo no me quedo con lo que me dijo el pastor o el ministro, no me quedo con nada de eso. Yo voy a la religión por convicción y porque la religión para mí es lo más importante y siempre la religión no soy nada. Pues discúlpame, pero pues la religión ya te genera unos hilos de dependencia suficientes para comprender que la religión de manera colectiva, como entidad colectiva, está convertida en tu gurú, puesto que ya generaste lazos de dependencia, lazos de dependencia hacia esa religión. Entonces, como entidad colectiva, se convierte en un gurú también la religión. Entonces, es muy engañoso esto, es muy engañoso. Aquí lo importante es no generar dependencias, porque las dependencias nos quitan la libertad. Eso hay que memorizarlo muy bien, hay que dejarlo bien acuñado en nuestra conciencia. Cualquier dependencia nubla la libertad. Cualquier tipo de dependencia. Ahora, en función de esto, ¿quién sí es un verdadero maestro? ¿Quién pudiera realmente ejercer un rol de maestro? Obvio, sin dependencias. El que señala los objetos de identificación y se limita nada más a eso. Sí, aquí hay un poema que nos mandan que es prácticamente la definición de un verdadero maestro. Nos dice, un iluminado queda oculto, invisible a la mirada de los profanos, mudo a las voces de vituperios, imperceptible a vanidades y egoísmos. Un guía camina detrás de ti, porque su luz ilumina tus pasos. Te adelantas y te detienes, te sostienes y si desfalleces. Pero si tus ojos lo descubren, es porque él posó los suyos en ti. Su mirada etérico reveló tu presencia y guiará el desarrollo de tu intuición. ¿De dónde lo va a dar el tema? De la Ciudad de México. La Ciudad de México, ok. Muy bonito y hermoso. Bien. Una pregunta ya. Entonces, ¿siempre sí? Bueno, Bueno, es que acerca el micrófono, por favor. estaba viendo bueno, no sé si me sabe el tema, que la vida es como una espiral, que nada es recto, que todo es curvo, Sí. y entonces
yo pensaba, o sea, yo pienso, entonces se supondría que cuando uno piensa en línea recta es como querer lo perfecto. Sí, pudiera ser de alguna manera. Entonces Algo que no existe. entonces vivimos así como lo imperfecto, lo impuro. Sí, la naturaleza es imperfecta, la naturaleza es limitada, es temporal, transitoria, pasajera, y la curva de alguna manera lo define. De alguna manera lo define. Eso sí, tiene una relación geométrica interesante. Bien, entonces, insisto, el verdadero maestro no necesariamente señala el camino, ¿eh? Porque es común escuchar o leer en algunos libros que un verdadero maestro señala el camino, pero no empuja al discípulo a recorrerlo. De alguna manera sí es cierto, pero siendo todavía más precisos, el verdadero maestro simplemente te dice: esto es ilusión, todo esto es objeto de identificación, descúbrelo, vívelo, y lo que queda es tuyo. Lo que queda por recorrer es tuyo. Porque cuando pensamos en enseñar el camino, a veces nos imaginamos un sendero y mira, lo vas a recorrer así, luego así, luego así. No. Porque eso es verlo linealmente. Volvemos a lo que mencionabas, eso sería verlo linealmente. El camino es esto y paso número 1 va a ser esto, paso número 2 es esto, paso número 3, pues no. Por ahí no va, porque no es un método, ni siquiera es un proceso lineal. Vamos. Los principios de sabiduría son muy elementales. Son elementales. Y el maestro, el verdadero maestro, de manera sencilla y elemental los dice. Y el verdadero alumno, porque también, si hay un verdadero maestro, es porque hay un verdadero alumno. Si no hay un verdadero alumno, no existe el verdadero maestro. O al revés. Si no existe el verdadero maestro, tampoco existe el verdadero alumno. O sea, se necesitan los dos. Entonces, el verdadero alumno va a captar la sencillez de la voz del maestro, pero no porque el maestro sea sencillo, sino porque los propios principios de la sabiduría universal son sencillos, son simples, no son complejos. Entender que esta vida es un sueño no es nada complejo. El problema está en que estemos dispuestos a verla como sueño. Que eso significaría no estar identificados. Pero si no estamos dispuestos a verla como sueño, entonces vamos a estar identificados y vamos a sufrir todos los procesos naturales. Los vamos a vivenciar, los vamos a sufrir emocionalmente todos los procesos naturales por identificación. Entonces, el verdadero maestro, si lo queremos definir en palabras muy sencillas, es eso. El que simplemente se limita a señalar los objetos de identificación. Ahí está. Tú sabes si te mantienes identificados o haces lo que tengas que hacer para desvincularte de todo esto, de la identificación. Es todo. O sea, realmente es simple, es sencillo, no es más que eso. El verdadero maestro nunca les va a decir: mira, yo viví en otras existencias, en tales lugares, y fui fulano de tal, y perendano de tal, y a mí me habla la Virgen María y me dice esto, y Jesucristo también te dice aquello, y yo te lo paso. O sea, por Dios. La verdadera enseñanza de un maestro es impersonal. Con estas simples palabras, describimos lo que constituye una verdadera enseñanza de un verdadero maestro. Impersonal. Tiene que ser impersonal, y hay que tener muy presente ese término. De hecho, lo que se describió en el poema que leíste, Juan Carlos, que nos mandaron de la Ciudad de México, describe el carácter impersonal de la enseñanza de un maestro. Sí, de hecho lo leí completo, me gustaría mandarlo. Bueno, sí, faltó, adelante. El verdadero maestro calla, enseña con la verdad de sus ojos, dirige con el silencio de sus pasos, discursa con el mutismo de su voz. Un iluminado queda oculto, invisible a la mirada de los profanos, mudo a las voces de vituperios, imperceptible a vanidades y egoísmos. Un guía camina detrás de ti, porque su luz ilumina tus pasos. Te adelantas si te
desvaneces, te sostiene si te desfalleces. Pero si tus ojos lo descubren, es porque Él posó los suyos en ti. Su mirada etérico reveló tu presencia y guiará el desarrollo de tu intuición. Sí, vuelvo a decir, este poema nos está describiendo el carácter impersonal del maestro. Es que el verdadero maestro, insisto, es impersonal. Estrictamente impersonal. Bien, y ante ello hay otro comentario que invoca Francisco. Sí, ahorita se habla de que el verdadero maestro tiene que tener un verdadero discípulo. Entonces esto es en la dualidad. El verdadero maestro espiritual lo que hace es acercarte, no es de que te muestre y tú te agarres, porque estamos hablando del discípulo y del maestro, como dos piezas en la dualidad. El verdadero maestro espiritual lo que hace es que tú, o sea, el buscador se convierta en el buscado, Claro. que no haya división. Entonces, cuando tú logras experimentar eso, entonces ese es tu verdadero maestro que te logra dar una probadita de lo que puede ser estar conectado con tu ser. Claro. Sí, gracias, Moisés. Y en función de esto, pues, digamos, cerrando esta idea, en cada uno de nosotros, en sí mismo, tal como lo decía Elda, que ahorita nos acaba de hacer el favor de agregar esto, en cada uno de nosotros está internamente el discípulo y el maestro. Los dos están dentro de nosotros, porque dentro de nosotros está también la enseñanza y el aprendizaje. También dentro de nosotros está la ciencia y el experimento, así como también en nosotros está el buscador y lo buscado. Todo está dentro. El problema es que los humanos, por inseguridad, buscamos externamente el apoyo de un maestro y lo buscamos afuera. Y no nos damos cuenta que dentro tenemos los dos, tenemos la dualidad completa y la tenemos ya en el sentido de la unidad. O sea, aún dentro de nosotros está la trascendencia de la dualidad y está la unidad perfecta, pero el problema es entender, primero entender que aquí está, y segundo, desvincularnos de lo externo, que es donde no está, para que lo interno se manifieste. O sea, primero tenemos que desvincularnos del espacio donde no está, que es todo lo externo. Por último, entendamos que seguirse a sí mismo, que es la sugerencia implícita en el tema de hoy. El tema de hoy es camino individual y lleva una sugerencia implícita de seguirse a sí mismo. Es una invitación a seguirnos a nosotros mismos. Pero hay que aclarar que seguirnos a nosotros mismos no significa seguir nuestros propios pensamientos. Eso no es el camino individual. Porque si nosotros seguimos nuestros propios pensamientos, pues nos volvemos a conectar con la mente colectiva. Porque nuestros propios pensamientos inevitablemente están conectados, están influenciados por la mente colectiva. Y mucha gente cree que por ser fiel a sus ideas, se sigue a sí mismo. Suena bonito, pero no tiene nada de cierto. Seguir sus propias ideas es seguir identificado con una mente que está conectada con ciertas ideas que en un momento del espacio-tiempo nos influenciaron a nosotros. Por lo tanto, seguir nuestras propias ideas nada tiene que ver con seguirse a sí mismo. Seguirse a sí mismo es buscar la verdad en nuestro ser original. Bien, con eso cerramos la introducción. ¿Hasta alguna pregunta adelante? Nos pregunta Brando. Muchas personas siguen la vida y obra de diferentes maestros. ¿Esto es desventajoso o nos desvía del camino? Por ejemplo, el maestro Jesús de Nazaret. No, para nada, Brando. Todo lo que viene siendo
esas luminarias en citas que nos dejan los grandes maestros nos sirven precisamente para poder discernir sobre la existencia y discernir sobre todo nuestro posicionamiento como seres humanos. Son guías. Debemos de seguir lo que apunta la observación que hacen los maestros, hacia dónde nos lleva ese camino. No debemos seguir la mano del maestro, o sea, tenemos que seguir lo que ellos nos indican y tenemos que vivir. Basta con observar que el legado de los maestros universales de la historia nos ofrecieron los elementos de la sabiduría universal de manera impersonal. Y el carácter impersonal está de alguna manera manifiesto en el hecho de que ninguno de ellos nos ofreció un método. Paso número 1, paso número 2, paso número 3, no. Ellos simplemente hablan de los principios de la sabiduría universal y ya cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de asumirlos. Ahora, desafortunadamente, detrás de la enseñanza de cada maestro o de los grandes maestros de la historia, se instituyeron muchas religiones, muchas detrás del cristianismo, muchas detrás del budismo, muchas detrás del zen, del taoísmo, del judaísmo, etc. Y la institucionalización de la enseñanza de esos maestros nos ha sacado de la esencia o de la esencialidad de su enseñanza. Por eso, si alguien de nosotros realmente aspira a seguir el mensaje universal de cada maestro, tendríamos que hacerlo en donde encontremos el sentido impersonal de su enseñanza. Las religiones nos ofrecen una interpretación personalizada de la enseñanza. ¿Por qué digo personalizada? Porque cada religión tiene su propia personalidad colectiva. Cada religión adquiere una personalidad colectiva. Entonces, la institucionalización de la enseñanza del maestro reduce su mensaje a una instrucción personalizada. Mientras que la verdadera, la esencialidad que está en la enseñanza de los maestros es impersonal y es donde debemos de apuntar. Ahora, como la gran mayoría de los humanos hemos transitado por alguna religión, en el mejor de los casos 2 o 3, que aún así no son suficientes, la gran mayoría han transitado por una sola, es inevitable que las influencias de esa personalidad colectiva de esa institución las tengamos acuñadas en la cabeza. Es inevitable, la influencia es fuertísima. Y el trabajo que nosotros ofrecemos precisamente tiene ese propósito, de sacudirnos esas influencias. Ahora, ¿cuál es la dinámica que ofrecemos? O sea, o cuál es la didáctica, mejor dicho, la didáctica que ofrecemos para poder sacudir esas influencias. Por supuesto, no vamos a caer en el error de creer que nosotros ofrecemos un esquema religioso nuevo para que suelten el anterior. Pues no, sería de lo más suicida, aquí dijeron. Sería engañador, profundamente engañador, manipulador, es la palabra que se me estaba escapando. Si nosotros pretendíamos ofrecer un esquema nuevo diciendo que es novedoso y que es lo más importante de este momento histórico, estaremos engañando, estaremos manipulando a quienes nos escuchan. Nosotros, por lo contrario, el recurso que hemos empleado precisamente para sacudirnos las influencias personalizadas de las religiones es
desarrollar temas partiendo de lo que todas las corrientes, o digamos las más importantes de las corrientes de la historia, nos ofrecen. Y en función de todo ello, encontrar los hilos de coincidencia donde todas hablan de lo mismo. Y allí es donde emerge la enseñanza impersonal, porque es un mensaje que va más allá de las religiones. Puesto que es un mensaje implícito en todas las religiones, el simple hecho de que ese mensaje en todas y donde todas coinciden, eso ya implica que es un mensaje impersonal, porque no importa de dónde lo hayamos tomado. O sea, ya le da el carácter impersonal al mensaje. Mientras que si nosotros vemos un mensaje que es exclusivo de una religión, entonces ya es un mensaje personal, porque es exclusivo. A ver, les voy a suplicar que antes del micrófono, entonces sí, adelante, escuchamos la pregunta. Impersonal puede ser objetivo. Bueno, el objetivo ya está implícito en lo impersonal. Impersonal significa que no es patrimonio de nadie. Eso es impersonal, no es patrimonio de nadie. Por ejemplo, el amor. El amor no es patrimonio del cristianismo, ni del budismo, ni del judaísmo, ni del zen. Hablar del amor es hablar de un elemento universal, es hablar de algo universal, por lo tanto es impersonal. Hablar de la identificación, o mejor dicho, de la desidentificación, no es hablar ni del cristianismo, ni del budismo, ni del zen, es algo universal, es un mensaje universal, por lo tanto es impersonal. Por eso insisto, no importa si estamos en alguna religión, siempre y cuando seamos capaces de distinguir los mensajes impersonales. Y esos mensajes impersonales automáticamente son universales, porque no son patrimonios de nadie, son patrimonios del universo. Y eso es lo importante, y eso es lo que nos permite sacudirnos de los condicionamientos de ideas personalizadas o institucionalizadas, ya sea por un grupo, por una religión o por lo que sea. Bien, pues yo creo que nos vamos a las citas, ¿verdad? Creo que a menos de que haya alguna otra pregunta. No, bien, nos vamos a las citas, ya para darle sustento a todo lo que hemos ido comentando. Y empecemos por la antigua China, de Lao Tse, en el Tao Te Ching, que es la obra magna de Lao Tse, nos dice: peligroso es ir trazando a los demás el camino que deben de seguir. Creo que no necesita ninguna explicación esa cita de Lao Tse. En cualquier lugar donde ustedes recurran o acudan, mejor dicho, y que les digan, hay que recorrer este camino, o hay que hacer esto, o hay que hacer aquello, o como decía Jesucristo, helo aquí, helo allá, en un pasaje bíblico. Bueno, no se dice peligroso. Y esa palabra peligroso nos acerca a muchísimas reflexiones y apunta a muchas direcciones. Bien, seguimos con la antigua China, pero ahora en manos de Confucio. El maestro guía a los discípulos, pero no los arrastra. Los exhorta a avanzar, pero no los ahoga. Les señala el camino, pero no los lleva a la meta. De esta manera los discípulos pueden llegar a pensar por sí mismos. Confucio. Bastante claro acerca de la posición que tiene el maestro sobre sus discípulos y la posición que tiene que tener el discípulo ante el maestro. Sí, muy claro, en ese sentido Confucio clarísimo, ¿eh? Y la siguiente cita no solamente es clara, es ruda, porque ya cada uno de nosotros tiene que valorarlo sobre uno mismo. El sabio lo espera todo de sí mismo, el hombre vulgar lo espera todo del favor de los otros. Bien, ahí es donde
podemos cuestionarnos a lo largo de la vida hasta qué punto hemos sido vulgares y hasta qué punto hemos sido sabios. ¿Sí? Una reflexión muy, muy importante en la que nos mete Confucio. Y vamos a la siguiente. La siguiente es de Chuang Tzu. Un camino se hace por la gente que lo recorre. Como les decíamos, el camino individual se hace por sí mismo. Uno mismo es el que tiene que hacer ese recorrido interior, trazar el camino hacia uno mismo. Y así, como dice la canción, el camino se hace andando. Ese camino se hace caminando, pero uno mismo. Como decía Antonio Machado, ¿verdad? Sí. El camino, se hace el camino de andar. Se hace camino de andar, pero uno mismo. Sí, la cantaba hace rato, pero es de un poema de Antonio Machado. Bien, seguimos con otro de Chuang Tzu, también obvio del Lejano Oriente, China, concretamente es de hecho fue un sucesor de Lao Tse. La buena fortuna es liviana como una pluma, pero nadie sabe cómo sostenerla. La desgracia es pesada como la tierra, pero nadie sabe cómo salirse de su camino. Deja de enseñar virtud a los hombres. Peligroso es marcar el terreno y correr. Bien, muy clara, ¿verdad? Es un exhorto sobre todo a los pseudo-gurús, a los pseudo-maestros, que dejen de enseñar la virtud a los hombres. Ahora, aquí concretamente, al hablar de virtud, está hablando de ética. Y al hablar de ética, está hablando de moral. Cualquier enseñanza basada en la ética o en la moral es artificial. Que quede claro, no estoy diciendo si es buena o es mala, no le estoy poniendo un calificativo. Porque si le pusiera un calificativo, entonces yo estaría moralizando el juicio hacia la ética y la moral. O sea, no pretendo ni siquiera calificar a la ética y a la moral. Solamente aclaro que es artificial. Es artificial. Porque el problema de los pseudo maestros o más bien la desviación de los pseudomaestros se va a reflejar siempre en la moralización o en el sentido ético de la enseñanza. Cuando a un hombre se le traza un camino a través de la ética y de la moral, en realidad lo que se le está enseñando es el estado de un iluminado, pero nunca se dice cómo se llega a ese estado. Porque una verdadera ética y una verdadera moral, claro que están en el comportamiento de un iluminado, claro que están en él, pero están en él de manera espontánea y de manera inherente, están por añadidura. Dicho en otras palabras, cuando alguien se ilumina, florece la ética y la moral. Pero jamás pretendamos creer que construyendo ética y moral nos vayamos a iluminar. Al revés no puede ser. Por eso les digo que es artificial. O sea, cuando alguien se ilumina, inherentemente por añadidura llega la moral y la ética. Pero es inherente, es por añadidura. El problema es que la inmensa mayoría de las religiones han creído que imitando, dejémoslo bien claro, imitando el comportamiento de un iluminado, nos iluminemos. Entonces, los caminos éticos y morales, lo único que hacen es que artificialmente invitan a que imiten al maestro, que imiten al iluminado, creyendo que por imitarlo ya se van a iluminar, y eso jamás va a suceder. Entonces, por eso aclaré, no es que sea bueno o que sea malo, simplemente es artificioso.
Es imitación. La ética y la moral son simple imitación del comportamiento de los nominados. Pero por imitación jamás vamos a ser como ellos. Bien, nos vamos a la siguiente, que está un poquito más larga. Es del Evangelio de Buda. Oh Ananda, sean sus propias lámparas. Descansen sobre ustedes mismos y no sobre ningún auxilio exterior. Manténganse firmes en la verdad de sus lámparas. Busquen la libertad únicamente en la verdad y no pidan auxilio a nadie más que a ustedes mismos. Y aquellos que ahora o después de mi muerte sean una lámpara para sobre sí mismos, contando sobre sí mismos, no descansando sobre ningún auxilio exterior, sino sujetos a la verdad como lámpara y buscando la salvación en la verdad sola, sin pedir auxilio a nadie más que a sí mismos, esos serán, Ananda, entre mis mixus, los que alcanzarán la verdadera relación sublime, pero deben sentir avidez de aprenderla. Evangelio del Buda. Bien, aquí el budismo, Buda les exhortaba a sus discípulos que fueran sus propias lámparas, que se refugiaran sobre ellos mismos, inclusive cuando él se fuera. Es necesario que nosotros mismos creemos ese camino interior. Es necesario que esa luz brille en nosotros mismos, porque si queremos alumbrar a otros, necesitamos primero estar alumbrados dentro de nosotros mismos. Y esas lámparas, y esa luz, y esa guía, solamente aparece dentro de nosotros mismos. No la busquemos de una forma exterior. Esta idea se repite en varias alegorías, en varios libros, y ahorita vamos a hacer un recorrido de ellas. Clarísima esa cita, ¿verdad? Muy clara, y lo más interesante es ver cómo Siddhartha Gautama Buda habla de este camino individual y de lo fundamental, no como una posibilidad, no como una opción, sino como algo fundamental. También en el Evangelio de Buda, Siddhartha nos dice: oh Bhiksus, después de la muerte, deben respetar la ley y obedecerla. Miren la ley como su maestro. La ley es como una lámpara que brilla en las tinieblas para enseñar el camino. ¿A quién deja como maestro Buda cuando se va? A la ley. Pero no una ley moral ni una ley ética, a la ley universal. Él siempre habló de esa ley universal. Y esa ley universal, que es la que nos muestra cómo se comporta la vida, es la que debemos de seguir para aprender. Es muy sabio lo que muchos dicen en relación a la naturaleza, en el sentido de entender a la naturaleza como nuestro maestro. Efectivamente, la naturaleza nos enseña muchísimo. El gran problema es que para poder aprender de la naturaleza, hace rato lo decíamos, para que haya un buen maestro tiene que haber un buen discípulo. Entonces, para que la naturaleza se convierta en un buen maestro, nosotros primero tendríamos que convertirnos en un buen discípulo. Y para que nosotros seamos un buen discípulo de la naturaleza, necesitamos dos cosas. Uno, conocer la ley universal. Y dos, no estar identificados con la naturaleza. O sea, es fundamental. Cualquiera de esos dos que no se cubra, automáticamente la naturaleza deja de ser nuestro maestro, incluso se convierte en lo contrario. Si nosotros nos identificamos con la naturaleza y no conocemos la ley, la naturaleza se convierte en nuestra cárcel. Se convierte en nuestra cárcel, tal como lo estoy diciendo. Incluso algunas religiones esotéricas han cometido el gravísimo error de rechazar, incluso hasta satanizar a la naturaleza, llamándole la naturaleza del mal.
la naturaleza caída, la naturaleza de la muerte. Pero no han comprendido que la naturaleza puede convertirse en el más grande de nuestros maestros. Pero para que, disculpe que sea reiterativo, vale la pena retomarlo. Para que la naturaleza sea nuestro maestro, nosotros tenemos que ser dignos alumnos de ella, de la naturaleza. Y para eso es necesario conocer la ley universal, que es la que nos dice cómo se comporta la naturaleza, y no estar identificados con ella. En ese estado, de verdad que la naturaleza es el más grande de los maestros que podemos tener. Pero necesitamos ese estado, conocer la ley y no estar identificados con ella. En este caso de la cita de Buda nos dice que debemos mirar la ley como nuestro maestro. Claro que se refiere a las leyes universales, a la ley universal. Bien, vamos a la siguiente, dejamos el budismo y entramos a la parte helénica con una cita que nos ofrece Platón. ¿Hay otra antes? Sí. Hay otra de... Es la que acabo de leer, ¿eh? Ah, ok. Es la que acabo de leer, sí. Vamos a la siguiente. Y es de Platón, es la única que vamos a tomar de la tradición helénica. El hombre inteligente habla con autoridad cuando se dirige a su propia vida, Platón. Y en el hombre inteligente, como menciona Platón, si va a hablar con autoridad, va a ser hacia sí mismo. Si habla hacia los demás, bueno, pues se convierte en un líder, alguien que lo sigue, genera poder entre los demás, etc. Pero la verdadera inteligencia del ser humano es dirigir su propia existencia, su propia vida. En la siguiente ya nos introduce al cristianismo y empezamos con una cita del Evangelio de Tomás que aparece en los textos de Nag Hammadi. Jesús dijo: muchos están ante la puerta, pero son los solitarios los que entrarán en la cámara nupcial. ¿Quiénes entrarán? Los solitarios. ¿Quiénes son los solitarios? Los que recorren su camino individual. Los que hacen lo que Platón sugiere, dirigir su propia vida. Los que tienen la estatura suficiente para dirigir su propia vida. Ahora, ¿cuál es esa estatura que necesitamos para dirigir nuestra propia vida? Estar libres de influencias. Eso hay que ser muy insistentes. Si nosotros estamos influenciados por lo que sea, a nivel masivo, a nivel cercano, a nivel de la propia mente, a nivel de nuestros propios conceptos, hay tantas influencias. A la medida que estamos influenciados, perdemos todo tipo de posibilidad. Estando influenciados no somos libres. Y si estamos influenciados, es imposible que recorramos un camino individual. No vamos a poder, porque insisto, recorremos un camino individual no significa mandar al carajo nuestra religión o mandar al carajo las ideas que por ahí nos enseñaron desde chavos. Eso no significa recorrer un camino individual. Recorrer un camino individual es sacudirse las influencias. La impresionante carga de influencias que nos tienen metidos en la gran maquinaria de la sociedad. Eso es recorrer el camino individual, no mandar a volar a las instituciones. Bien, seguimos con la siguiente también del cristianismo, pero ahora a través del Evangelio de Judas. Dice Judas: maestro, nosotros sabemos que todo lo que usted hace es para que nosotros también lo hagamos, pero ¿cuándo lo podremos hacer? Responde Jesús: cuando yo vaya a mi Padre.
El Padre vendrá a ustedes, y serán como yo, y harán todas esas cosas y muchas más. Bien, aquí Jesús reconoce el camino individual de cada uno de ellos. Sin embargo, como apóstoles, como alma de apóstol, que estaban apoyando en ese momento la gran misión que tenía Jesús. Estaban de apoyo, pero después de que se fueran, cada uno de ellos iba a hacer su propia luz. Cada uno de ellos iba a poner esa energía crística que dejó regar en ellos y en toda la humanidad. Cada uno de nosotros podemos hacer lo que nos indicó Jesús. Bien, seguimos con una más del Evangelio de Judas. Por cierto, muy exquisita esta cita, y es una cita clarísima, en la que dice, son palabras de Jesús de Nazaret: es necesario que ustedes se conviertan en su propio sol, en su propia luz, y así alumbrándose y alumbrando a otros, le corresponderíamos con nuestra obra a mi Padre que me envía. Observamos lo antagónico de esa cita a lo que las religiones tradicionales nos dicen: es que tienes que seguir al pastor, tienes que seguir las leyes de la iglesia, tienes que seguir esto, tienes que seguir aquello. Jesús de Nazaret jamás se refirió en ese sentido. Él se va en el sentido contrario, y en el caso de este evangelio, en el Evangelio de Judas dice: es necesario que se conviertan en su propio sol, en su propia luz. Si quieres alumbrar a los demás, primero alúmbrate tú mismo. Primero conviértete tú en tu propia luz, antes de pretender alumbrar a otros. Y aun cuando alguien ya está convertido en su propio sol, como lo dice Jesús, a la hora de ayudar a los demás, lo hace de manera impersonal, simplemente irradia su luz, y ya. Irradiando la propia luz que ya lleva, está ayudando a toda la humanidad y de manera absolutamente impersonal, porque no se jacta de nada, no se atribuye nada, no genera dependencias de ningún tipo, nada, simplemente lleva su luz y alumbra a los demás. Esa es la ayuda del verdadero maestro, impersonal. Bien, vamos a la siguiente, ahora vamos a la Biblia, a uno de los 4 evangelios, en este caso el de Lucas. Les decía una palabra: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No quedáramos en un hoyo? Bien, aquí es muy común en nuestra sociedad que cualquier persona que tenga un buen acervo cultural y que tenga una buena voluntad trate de guiar a los demás, trate de hacerle su vida. Pero realmente esta parábola y este discurso de Jesús es muy exacto. No debemos de responsabilizarnos de la vida de los demás si nosotros no tenemos una responsabilidad sobre la nuestra, si no tenemos la propia luz. Podemos recomendar cosas, podemos de buena voluntad, si nos preguntan algo, responder, pero no convertirnos en su guía, porque esta cita es una ley. Si yo como ciego guío a otros ciegos, caeremos ambos en el mismo hoyo. Bien, la cita que sigue es del Evangelio de Lucas. Poco se habla de ella y es impresionante. Jesús dijo, Juan dijo, son palabras de Juan: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús dijo, no se lo prohíban, porque el que no es en contra de nosotros, por nosotros es. Esto me recuerda unas palabras de un presidente de Estados Unidos cuando estalló la guerra contra Irak, en la que bueno, primero comete la tontería de decir que Dios está con nosotros, lo que convierte a esa guerra en guerra santa desde Occidente. ¡Qué locura! Pero aparte de esa locura, se le ocurre decir:
los que no están con nosotros están en nuestra contra. Fue George Bush. Imagínense el poco cerebro y la insensatez de ese hombre. Primero, convertirla en guerra santa diciendo que Dios está con nosotros. Pero todavía peor, diciendo que los que no están con ellos están en su contra. Eso es nefasto. Jesús de Nazaret nos dice lo contrario. Juan acusa a un hombre por echar demonios, por echar demonios en el nombre de Cristo, pero que ya no estaba con ellos, ya lo hacía por su cuenta. Y Jesús dice, espérame, no se lo prohíbes, porque si no está contra nosotros, entonces es de los nuestros. O sea, mientras no esté con nosotros, es de los nuestros. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Es decir, en su camino individual, ahora en su camino individual, es de los nuestros. Es decir, fíjense aquí cómo hasta el principio de polaridad opera en lo que dice Jesús de Nazaret. Puede haber miles o millones de gentes, de buscadores legítimos, libres, en su camino individual porque están verdaderamente libres de influencia, y todos ellos constituyen una unidad perfecta. Y para que todos ellos constituyan una unidad perfecta, no se necesita de una religión institucionalizada para que sean miembros feligreses afiliados a esa comunidad. No. El simple hecho de que estén libres de influencia, siendo hombres libres, recalco, siendo hombres libres, todos constituyen una unidad perfecta, aunque no se conozcan. Bien, ibas a comentar algo, ¿verdad? Un comentario sobre, en ese tiempo de George Bush, escuché también que un locutor de radio dijo, pobrecito de Irán, lo soltó un demonio, se van a conseguir y lo da otro demonio, George Bush. Bueno, aclaro que tampoco quería politizar el tema, solamente quería mencionar una antítesis de lo que dijo Jesús de Nazaret. Pero bueno, bienvenidos a las anécdotas. ¿Hay algún comentario o No, siguiente cita? Continuamos entonces. El hombre que ha empezado el viaje no puede refugiarse en ninguna creencia religiosa ni se puede someter a la regulación de ningún dogma, pero no debe blasfemar. Esta cita de Ibn Arabi en el libro del núcleo previene en el camino individual. Es un camino muy personal que uno hace, pero lo peor es a veces perderse entre todo este conocimiento y perderse a uno mismo, creyendo que ya uno llegó. Por eso Ibn Arabi nos dice que tenemos que ser perseverantes y no racionar, porque tenemos que primero desconectarnos de ciertas influencias que tenemos, de seguir a alguien, seguir a otro, y después comenzar a seguirnos a nosotros mismos, pero sin desfallecer, sin que eso sea un motivo para no hacer nada y dejarnos que inclusive la vida nos coma, que la vida transcurra y no terminemos haciendo nada. Bien, la siguiente, estoy viendo que faltan algunas, vamos a irnos un poquito más, bueno, no son tantas, lo que pasa es que están un poco más largas. Bien, la siguiente es de Paracelso, y hace referencia nuevamente a la naturaleza. Nos dice en su libro Las 7 Apologías: pongo a la naturaleza por testigo. El que quiera explorarla no tiene más remedio que rastrear sus libros con sus propios pies. La escritura se recorre letra por letra, la naturaleza país por país. Bien, aquí Paracelso nos habla nuevamente de la naturaleza en la posibilidad de que se convierta en nuestro maestro. Y para que la naturaleza se convierta en nuestro maestro, necesitamos recorrerla con nuestros propios pies y no con los pies de otro. Yo ahí nada más le agrego lo que les mencioné hace rato. No basta con caminar por el mundo entero para conocer la naturaleza y para que la naturaleza nos enseñe. O sea, no basta con caminar. Para que la naturaleza sea nuestro maestro,
es necesario conocer las leyes que regulan su comportamiento y no estar identificados con ella. Así, y solo así, la naturaleza es el más grande de los maestros que podemos tener. Pero la naturaleza como maestro nos exigiría recorrer ese camino con nuestros propios pies, tal como lo dice Paracelso. Vamos a la siguiente de Jacobo, otro alquimista. Toma contigo lo que el mundo desprecia, lo que el mundo hace, no lo hagas tú. Así es como más te acercarás a lo que estás buscando. No quiero decir que hagas lo contrario del mundo en todo, pero es que el mundo como mundo solo ama el engaño y la vanidad, y camina por vías falsas. La vía correcta es el sendero de la luz. Es contraria a todas las vías del mundo. Es cierto que el mundo te censurará como loco por caminar en sentido contrario a él, y no te has de sorprender si los hijos del mundo se ríen de ti, llamándote necio o loco, pues el camino que conduce al amor de Dios es locura para el mundo, pero sabiduría para los hijos de Dios. Jacob vuelve a los místicos. Pues es una advertencia, puesto que el mundo, al tener este camino individual y irlo recorriendo, nos va a rechazar. Nos va a hacer sentir que somos diferentes. Y la diferencia, el mundo la juzga como locura. Ni siquiera se pone a ver cuál es la diferencia que encuentra en nosotros. Bien, la que sigue es de Blavatsky, muy sencilla, no exige grandes comentarios, pero por lo mismo que es sencilla y clara. No puedes recorrer el sendero antes que tú te hayas convertido en el sendero mismo. Muy clara. A ver, una pregunta de la red, y qué bueno que llega porque no quería comentar nada de esa cita. Es que la cita, si hago algún comentario de ella, creo que la anulo. Bien, escuchamos, le acerca el micrófono, por favor. Acá está el micrófono, sí. La duda que yo tengo es, ¿cuál es la diferencia entre camino y sendero? O sea, Es lo mismo. ¿Es lo mismo el camino y el sendero? Sí, son sinónimos. Sí, no hay ningún problema. Bien, vamos a la siguiente. Entramos ahora con Krishnamurti, que este personaje habla de manera clara, contundente, cruda y cruel. Vamos a ver qué nos dice. Un hombre feliz no sigue. El hombre desdichado y confundido, el que persigue asosamente a otro, esperando refugiarse en él, y encontrará su refugio. Pero ese refugio será oscuridad, su perdición. Solo el hombre que trata de investigar quién es él mismo conocerá la libertad y por lo tanto la felicidad. La felicidad es un estado de ser en el que no existe dependencia, pues donde hay independencia hay miedo, y un hombre que tiene miedo nunca puede ser feliz, por mucho que enmascare su miedo. Impresionante. Tremendo. Hasta la felicidad la vincula con la libertad de influencias. Y esa felicidad que buscamos todos, si lo buscamos en otras personas, nos vincularemos con su propia oscuridad. La felicidad, como dice Krishnamurti, es un estado de ser interior, no del ser de otra persona, no de la forma de ser de otra persona, sino del ser interior que llevamos dentro. Está impresionante la primera frase. La siguiente cita, también de Krishnamurti, viene a ratificar algo que insistimos mucho en la exposición de la introducción del tema de hoy, de este tema. Una cita muy, muy contundente y nos dice: solo el individuo puede producir la transformación. Las acciones más grandes las llevan a cabo los individuos. La masa puede ser influida, usada, pero las revoluciones radicales en la vida solo se generan con los individuos. Las masas no pueden hacer un proceso de revolución.
Las masas solamente pueden exponerse a la evolución, que era lo que mencionábamos. La evolución está para las masas. Evolucionan y colectivamente suben y bajan, suben y bajan. Y de manera a veces muy radical. Hace apenas unas décadas, China era un país que se estaba muriendo de hambre. Ahorita ya está casi apuntándose para ser la primera potencia del mundo. ¿Quién lo puede imaginar? Son procesos evolutivos, pero después involutivos. Hace miles de años fue un imperio impresionante. Cayó el imperio, vuelve a surgir el imperio, vuelve a caer. Son procesos evolutivos naturales, pero esos están en las masas. Ahora, los individuos identificados con las masas, pues también suben y bajan junto con la masa misma. Solamente un individuo que se sustrae de la masa es el que puede hacer un proceso revolucionario. Pero tal como dice Jesucristo, las revoluciones solamente están en los individuos, no en las masas. Claro, las revoluciones sociales se logran gracias a que hubo individuos lúcidos que manejaron a las masas en un proceso revolucionario, pero siempre movidas por individuos lúcidos. Ahora, la revolución en el sentido interno, que es lo que más nos interesa, no tanto lo social, sino lo interno, también igual por individuos. Por eso, en la introducción, recordarán en la existencia de algo que puntualicé mucho. La libertad es posible para el individuo, pero no es posible para la humanidad. La libertad es posible para el hombre, pero no para la humanidad. Muy ruda esa aclaración, esa aseveración es muy ruda, pero así es. O sea, tristemente sí es. Las masas no pueden hacer una revolución, solamente el individuo la puede hacer. A ver, escuchamos. Lo vas a hacer desde el micrófono, ¿sí? Un comentario solamente de China. Sí. El que ganó el premio Nobel de la Paz, ahí lo tiene el preso político. Sí, sí. Porque va en contra de las masas. O mejor dicho, va en contra de una masa manipulada. Es la parte triste, ¿verdad? Bien, cerramos con dos citas de Albert Einstein. La primera de ellas nos la voy a leer con Carlos. Muy exquisita esta cita, ¿eh? La libertad interior consiste en pensar con independencia sobre las limitaciones y los prejuicios autoritarios y sociales y el hábito enriquecedor del ambiente. Esta libertad interior es un claro privilegio de la naturaleza y un propósito digno para el individuo. Bien, aquí Albert Einstein habla acerca de esa libertad interior que el ser humano tiene que conquistar. Como nos preguntaban al principio en la red, ¿dónde está la verdadera libertad? Pues en el interior de nosotros mismos. Y ese raro privilegio que dice Albert Einstein es un privilegio que se conquista interiormente, separándolo de lo que viene siendo la naturaleza y sus limitaciones, no rechazándola, porque si la rechazamos, nos seguimos identificando con ella. Tenemos que desidentificarnos con la naturaleza sin rechazarla y así poder conquistar nuestra propia libertad interior, la verdadera libertad que el hombre tiene derecho. Y como dice Albert Einstein, es un propósito digno para el individuo. Bien, la siguiente cita, que con ella cerramos, también es de Albert Einstein y tiene mucho que ver con una pregunta que se planteó en el desarrollo de la charla. Dice así: las escuelas y los sistemas de enseñanza obstaculizan a veces la libertad interior con influencias autoritarias. Pueden, por otra parte, favorecer esa libertad si fomentan el pensamiento independiente. Claro, algo no muy común en la enseñanza institucionalizada. La enseñanza institucionalizada de las escuelas académicas del mundo
son muy parecidas a las religiones. En las religiones, si no piensas como nosotros pensamos, afuera. Nomás te sales tantito de nuestro esquema de pensamiento, con un centímetro que te salgas, afuera, y aquí no te queremos. Y si tú no te vas, te ponemos las zancadillas y te tendemos las trampas necesarias para que te salgas. En las universidades pasa algo, sucede algo parecido, no tan radical, pero si alguien no contesta como dijo el maestro, lo reprueba. Así de simple. O sea, tienen que adaptarse plenamente a lo que establece el programa y lo que establece como un programa adaptado a las necesidades del engranaje de la sociedad. Y si no contestas de acuerdo, yo creo que es muy simple. Entonces, no hay mucha diferencia entre las religiones y las escuelas, al final de cuentas. Y claro, todavía en las carreras físico-matemáticas o ciencias exactas, pues todavía se entiende pues, que lo que la ciencia va trazando, pues difícilmente se puede contradecir. Pero esto se agudiza más en las carreras de orden social, donde el pensamiento puede, donde la enseñanza es más relativa, donde hay más relatividad en la enseñanza y el pensamiento puede generar ideas nuevas, concepciones nuevas, y que las universidades, lejos de fomentar esa libertad de pensamiento, encuadran al alumno, ya no piensa, tienes que contestar como se te enseñó. Entonces ahí es donde se pone más complejo el asunto, ¿verdad? Carreras humanísticas como psicología, filosofía, historia, donde en la historia, por ejemplo, uno tiene que adaptarse a lo que se escribió y no contradiga lo que se escribió sin tomar en cuenta que en la historia la escriben siempre los vencedores. Y a los vencidos no se les pide la opinión de cómo se va a escribir. Entonces, así es la enseñanza de las universidades, es tan vertical y tan injusta como las religiones. Te sales del esquema y quedas proscrito, repruebas. ¿Hay algo en la red, Carlos? Nos están despidiendo casi todos y queremos agradecer y dedicar este programa a las personas que tienen mucho anonimato dentro de lo que viene siendo el chat, pero sabemos que son personas que tienen porcionada su libertad por la sociedad y que nos escuchan y nos ven. Muchas gracias por escucharnos, gracias a ellos y dedicarles este programa para que comprendan que la verdadera libertad es interior. Y esperemos que esa libertad que tienen coaccionada, algún día, como todo aquí en esta tierra que es cíclica, podamos contar con su presencia y estrechar sus manos. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego. Hay un